La noche estaba silenciosa, solo interrumpida por el grito de Sofía. «No debió decirse», exclamó mientras sus manos temblaban sobre el altar roto. El nombre que nunca debía pronunciarse había sido liberado y un frío ancestral recorrió el bosque. Las sombras parecían moverse con vida propia, mientras los árboles susurraban secretos antiguos. Martín miraba horrorizado, comprendiendo que algo despiadado había sido soltado. La tierra tembló bajo sus pies y un rugido lejano atravesó la oscuridad. Cada respiración era un recordatorio de la amenaza invisible que ahora los rodeaba. Sofía cayó de rodillas, abrazándose a la tierra húmeda. «Todo lo que conocía se ha roto», murmuró. Martín la ayudó a incorporarse, pero ambos sentían el frío que emanaba de lo prohibido. La noche parecía respirar alrededor de ellos, mientras susurros antiguos recorrían cada hoja y cada rama. La comunidad nunca había hablado del nombre, y ahora el secreto escapaba, trayendo consigo una sombra que no podían comprender. Cada latido de sus corazones resonaba con miedo y asombro, y la sensación de peligro era tan tangible como el aire helado. El anciano Esteban apareció entre los árboles, su bastón golpeando suavemente la tierra. «Han liberado algo que no debía existir», dijo con voz grave. Sofía y Martín se miraron, comprendiendo que las palabras del viejo eran tan antiguas como el bosque mismo. Cada paso de Esteban hacía crujir las hojas secas y su mirada parecía atravesar las almas. La tensión crecía y los espíritus del lugar comenzaban a moverse con inquietud, anunciando que la noche sería larga y peligrosa. Ninguno podía predecir el alcance de lo que habían desatado. Sofía sostuvo la pieza rota del altar y sintió un pulso extraño recorrer sus dedos. Esto no es solo madera», murmuró. Martín observaba atento, incapaz de apartar la mirada de la luz que emanaba de los fragmentos. Esteban negó con la cabeza. «El equilibrio se ha quebrado. Las fuerzas ancestrales despiertan», dijo. Cada palabra resonaba en el silencio del bosque, y los árboles parecían inclinarse hacia ellos. El miedo se mezclaba con fascinación, y el destino comenzaba a escribir su primera línea sobre la vida de los jóvenes. Un rugido estremeció el bosque y las hojas cayeron como lluvia. Martín gritó: «¡Corre!», mientras una sombra gigantesca se movía entre los árboles. Sofía tomó su mano y juntos corrieron, sintiendo la presencia invisible que los perseguía. Esteban los observaba desde atrás, murmurando encantamientos que apenas podían oír. Cada paso resonaba como un tambor, y el viento parecía empujarlos hacia un destino inevitable. La noche se cerraba a su alrededor y el peligro recién comenzaba, tan antiguo como el nombre que había sido pronunciado. Sofía y Martín llegaron a un claro iluminado por la luna, donde el silencio parecía contener siglos de secretos. Sofía sostuvo su pecho, sintiendo el miedo mezclado con una curiosidad peligrosa. Martín dijo: «Debemos entender lo que hemos liberado», mientras sus ojos recorrían la espesura del bosque. Cada sombra parecía moverse con intención propia. La brisa nocturna traía aromas desconocidos, y los sonidos de la fauna se entremezclaban con murmullos antiguos. Sentían que la comunidad los observaba desde lejos, juzgando cada paso que daban. La noche no solo era oscura, sino consciente de su presencia, y cada momento estaba cargado de tensión. Esteban los alcanzó y señaló una formación rocosa iluminada por la luna. «Aquí, donde los antiguos realizaban rituales, encontraréis respuestas», dijo con voz profunda. Sofía se acercó con cautela, tocando la roca fría y sintiendo un cosquilleo extraño. Martín miraba con desconfianza, preguntándose si debían confiar en las palabras del anciano. Cada paso parecía despertar ecos del pasado, y los símbolos grabados en la piedra brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. La sensación de respeto y miedo crecía, y entendían que estaban siendo guiados hacia algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Sofía sintió que el aire vibraba con energía antigua mientras estudiaba los símbolos. «Cada línea parece contar una historia que no entendemos», murmuró. Martín se arrodilló junto a ella, siguiendo cada trazo con los dedos, intentando descifrar el misterio. Esteban observaba en silencio, su rostro mostrando preocupación. La luna proyectaba sombras largas sobre el suelo, como si los espíritus antiguos los acompañaran.
Cada respiración traía un escalofrío, y la sensación de ser vigilados por fuerzas invisibles aumentaba. Comprendían que lo liberado no solo afectaba la noche, sino que comenzaba a cambiar su percepción de la realidad. De repente, un sonido profundo resonó entre las rocas, como un latido ancestral. Sofía se incorporó rápidamente, con los ojos brillantes de alarma. Martín tomó su mano, sintiendo la misma vibración extraña en el pecho. No estamos solos, susurró Esteban, su voz temblando ligeramente. El bosque parecía contener la respiración, mientras la luz de la luna dibujaba siluetas inquietantes en las rocas. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Comprendían que la noche les exigía atención completa, y que cualquier movimiento en falso podría atraer la fuerza liberada. El miedo se mezclaba con una necesidad urgente de actuar. Un viento súbito recorrió el claro, arrastrando hojas y polvo antiguo. Sofía sintió un tirón en el corazón, como si el bosque les hablara directamente. Martín miró hacia los árboles y vio sombras que se movían de manera antinatural. Esteban cerró los ojos y murmuró palabras desconocidas, buscando protegerlos. El aire estaba cargado de electricidad ancestral, y cada sonido parecía tener significado. Comprendieron que estaban a punto de enfrentarse a algo que desafiaba toda lógica. La luna parecía brillar con mayor intensidad, iluminando un camino que los llamaba hacia lo desconocido. El bosque se volvió más denso, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Sofía notó movimientos entre los árboles que Martín no podía ver. No estamos solos, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esteban avanzaba con paso firme, pero sus ojos reflejaban preocupación. Las raíces parecían retorcerse a su paso, y un murmullo antiguo llenaba el aire. Cada sonido era amplificado por la tensión creciente y la sensación de ser vigilados por fuerzas invisibles se intensificaba. Cada paso los llevaba más cerca de lo desconocido, donde la noche se volvía aún más implacable. Una extraña luz emergió de un arroyo cercano, reflejando figuras que parecían moverse bajo la superficie. Sofía se inclinó para mirar, sintiendo que el agua le hablaba. ¡Pum! Martín retrocedió, temiendo lo que podrían encontrar. Es la energía que liberamos, dijo Esteban, con voz grave. La corriente brillaba, y los reflejos parecían formar símbolos antiguos. Cada instante traía un nuevo descubrimiento y un temor creciente. La noche misma parecía conspirar, y el aire estaba cargado con una fuerza que desafiaba su comprensión. Comprendieron que cada paso los acercaba a un conflicto que no podrían evitar. De repente, un rugido profundo resonó desde lo alto de una colina. Martín y Sofía se miraron, sabiendo que algo poderoso se acercaba. Esteban levantó la mano y murmuró un encantamiento, intentando calmar la presencia invisible. Las ramas se agitaban violentamente, y las hojas caían como lluvia. Cada respiración se sentía pesada, y los espíritus del bosque parecían observar desde todos los rincones. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, mientras comprendía que no podían retroceder. La tensión aumentaba con cada segundo, y lo liberado comenzaba a manifestarse de manera tangible y amenazante. Sofía tropezó con una raíz y cayó, mientras Martín la ayudaba a incorporarse. Debemos mantenernos unidos, dijo él con firmeza. Esteban los observaba, murmurando advertencias antiguas. La tierra temblaba levemente, y un brillo espectral surgía entre los árboles. Cada sombra parecía acercarse y retroceder simultáneamente. Sofía sintió la presencia de algo que los estudiaba, y la sensación de vulnerabilidad la hizo apretar la mano de Martín con fuerza. El bosque entero parecía un ente consciente, evaluando cada acción, mientras la noche profundizaba la sensación de peligro inminente. Una figura apareció entre la niebla, alta y sombría, su presencia irradiando autoridad y peligro. Sofía y Martín retrocedieron instintivamente. Esteban murmuró: «Es un guardián, pero debemos tener cuidado». La figura avanzó lentamente, y cada paso hacía crujir la tierra. Las hojas caían a su alrededor, y un viento frío recorría el claro.
Sofía sintió que sus decisiones de aquella noche podrían cambiarlo todo. La tensión alcanzó su punto máximo y comprendieron que estaban en el umbral de un conflicto que pondría a prueba no solo su coraje, sino su capacidad de sobrevivir frente a lo desconocido. Mientras avanzaban por un sendero estrecho, Sofía descubrió un medallón enterrado en la tierra húmeda. «Oh, esto es mío», susurró, sintiendo un vínculo desconocido. Martín miró con asombro, reconociendo símbolos que solo había visto en los relatos del anciano Esteban. El corazón de Sofía latía con fuerza. Una verdad antigua comenzaba a revelarse. Esteban permanecía en silencio, sus ojos llenos de pesar y conocimiento. Cada sombra parecía cobrar conciencia de su descubrimiento, y la noche se tornaba más densa, como si el bosque mismo contara secretos largamente guardados. La revelación los envolvía con un peso inevitable. De repente, un murmullo profundo resonó desde el medallón, y Sofía sintió un flujo de memoria que no le pertenecía. «¿Quién eres realmente?», preguntó al aire, mientras imágenes de ancestros desconocidos cruzaban su mente. Martín la sostuvo, tratando de mantenerla en pie, y Esteban murmuró palabras que solo los antiguos comprendían. La conexión con su linaje se hacía tangible, y el bosque parecía inclinarse hacia ella, reconociendo su ascendencia. «Como te leído como tiempo, esta nesonoria», reconociendo su ascendencia. Cada símbolo grabado brillaba con fuerza renovada, revelando secretos que habían estado ocultos por generaciones, cambiando la percepción de todo lo que conocían. Una sombra emergió detrás de ellos, revelando a un desconocido con rasgos familiares. Martín retrocedió, incrédulo. «No puede ser», exclamó. Sofía sintió que todo encajaba: el medallón, las señales, la conexión con su linaje. Esteban asintió con tristeza. «Lo que temían es parte de ustedes mismos», dijo con voz cargada de historia. La revelación era inevitable, y los jóvenes comprendieron que la enemistad y la protección estaban entrelazadas por la sangre. Cada paso del guardián los acercaba a un destino que siempre había sido predicho, y la noche se convirtió en testigo silencioso de la verdad emergente. Sofía comprendió que la fuerza que habían liberado no era solo un enemigo externo, sino una parte de su propia sangre y destino. «Todo tiene sentido ahora», murmuró, mientras el medallón vibraba entre sus manos. Martín la sostuvo firmemente, compartiendo su miedo y determinación. Esteban comenzó un cántico, intentando guiar la energía de manera segura. El bosque reaccionaba, como si entendiera la reconciliación de pasado y presente. Cada sombra se desplazaba lentamente y la revelación se asentaba en sus corazones. La verdad nunca había estado oculta, solo esperaban el momento adecuado para mostrarse. La sombra se acercó y habló con voz resonante, revelando secretos antiguos y vínculos familiares que ninguno había imaginado. Sofía y Martín escuchaban atónitos, sintiendo el peso de la herencia y la responsabilidad. Esteban permanecía en silencio, consciente de que el destino se había cumplido parcialmente. Cada símbolo en el bosque parecía brillar en reconocimiento, y la noche parecía suspenderse en ese instante de claridad. La revelación no solo transformaba su comprensión del pasado, sino que también redefinía el camino que debían seguir, enfrentando un conflicto inevitable y ancestral. El bosque tembló mientras la figura sombría avanzaba, y Sofía sintió que cada latido de su corazón resonaba con la fuerza liberada. Martín la sostuvo firmemente, ambos preparados para enfrentar lo inevitable. Esteban murmuraba oraciones antiguas, intentando contener la energía que los rodeaba. Las ramas crujían violentamente, y la tierra parecía respirar bajo sus pies. La tensión alcanzaba su punto máximo. La noche era testigo de un enfrentamiento que combinaba emoción y destino. Sofía comprendió que debían actuar con valor, pues cada decisión determinaría su supervivencia y la de los suyos. Sofía alzó el medallón, y su luz se enfrentó directamente a la sombra. Un rugido retumbó en el bosque, y las hojas se elevaron como si obedecieran a una fuerza invisible. «Martín», gritó, «mantente firme».
mientras ambos resistían la presión de la energía que intentaba separarlos. Esteban continuaba sus cánticos, guiando la confrontación con manos temblorosas pero firmes. Cada segundo parecía eterno, y el conflicto alcanzaba su intensidad máxima. Sofía sintió que su destino y el del bosque estaban entrelazados en ese instante, y que solo su coraje podría cambiar el curso de la noche. La figura sombría lanzó un ataque de energía que Martín y Sofía apenas pudieron esquivar. La tierra se abrió levemente, y un viento feroz recorrió el claro. «No dejaremos que te lleves esto», gritó Sofía mientras sentía que cada fibra de su ser se conectaba con la fuerza ancestral. Martín protegió su flanco, enfrentando la presión con determinación. Esteban lanzaba palabras de poder, y el bosque parecía vibrar al ritmo de su batalla. Cada movimiento y cada decisión tenían un costo tangible. La confrontación era tanto física como emocional, un choque de orgullo, sangre y destino. Sofía y Martín unieron fuerzas, sincronizando sus movimientos con el pulso del medallón. La sombra comenzó a ceder, retrocediendo ante la intensidad de su unión. Esteban exhaló con alivio, pero sus ojos permanecieron vigilantes. Cada respiración de los jóvenes resonaba con la energía ancestral, y la tensión se transformaba en una fuerza que equilibraba la confrontación. Sofía comprendió que la victoria no dependía solo de la fuerza, sino de la conexión con su linaje y la confianza mutua. La batalla alcanzaba su punto culminante, donde coraje y sabiduría eran igualmente cruciales. Finalmente, la sombra se disipó, dejando un silencio absoluto. Sofía y Martín respiraron profundamente, exhaustos pero triunfantes. La luz del medallón disminuía lentamente, y el bosque parecía asentirse en calma. Esteban apoyó su mano sobre sus hombros y dijo: «La prueba ha terminado, pero el aprendizaje apenas comienza». La conexión con su linaje y la comprensión del poder ancestral los transformaba irrevocablemente. Cada sombra y cada murmullo del bosque recordaban que habían sobrevivido a lo impensable, y que la noche quedaría marcada para siempre en sus vidas, con la victoria y la sabiduría grabadas en sus corazones. La calma volvió al bosque, y Sofía respiró profundamente, sintiendo la energía antigua asentarse en el aire. Martín la miró, compartiendo un alivio silencioso. Esteban caminaba lentamente entre los árboles, evaluando los restos de la confrontación. Cada sombra parecía más amable, y los murmullos se habían transformado en un susurro tranquilo. Sofía sostuvo el medallón, y comprendió que el aprendizaje de la noche la acompañaría siempre. El bosque parecía bendecirlos, y la sensación de equilibrio restaurado se hacía tangible en cada hoja y en cada brisa. La noche, aunque aún misteriosa, transmitía serenidad. Sofía y Martín comenzaron a caminar hacia el claro, donde el bosque parecía más tranquilo. Ya el bosque parecía más tranquilo. Cada paso estaba cargado de reflexión. La experiencia los había transformado. Esteban los seguía, murmurando antiguas palabras que reforzaban el equilibrio recién restablecido. Las hojas brillaban suavemente bajo la luz de la luna y el sol naciente, recordándoles que el peligro había pasado. El aire estaba fresco y lleno de promesas, y Sofía comprendió que su vínculo con Martín y el bosque se había fortalecido. La serenidad se sentía como un manto protector, y cada sonido del bosque evocaba respeto y gratitud. Sofía se detuvo junto a un arroyo, viendo su reflejo en el agua clara. «Nunca imaginé que todo esto fuera parte de mí», dijo con voz suave. Martín tomó su mano y sonrió, compartiendo la comprensión de que habían sobrevivido a algo más grande que ellos. Esteban se apoyó en su bastón, observando la calma restaurada. La luz de la luna reflejaba en el medallón, y cada símbolo parecía asentir a su presencia. El bosque estaba lleno de vida, pero su peligro había disminuido. Sofía sintió que había crecido, y que la noche les había enseñado la importancia de la conexión y la valentía. El viento susurró entre los árboles como si reconociera la valentía de Sofía y Martín. Esteban se inclinó ligeramente, murmurando un último encantamiento de protección. Cada sombra parecía asentirse,
y cada hoja brillaba tenuemente. Sofía comprendió que la experiencia los había unido de manera inseparable y que el bosque los aceptaba como parte de su historia. Martín respiró profundo y miró el horizonte, sintiendo que habían cerrado un capítulo y abierto otro punto. La noche parecía alargar su serenidad, y el bosque los rodeaba con una sensación de paz antigua y duradera. Finalmente, Sofía levantó la mirada al cielo estrellado y sonrió. La experiencia había cambiado sus corazones y fortalecido su espíritu. Martín la sostuvo, compartiendo la sensación de triunfo y aprendizaje. Esteban permanecía en silencio, satisfecho de que la prueba hubiera terminado. La energía ancestral del bosque se asentaba y cada sonido parecía resonar con armonía. Sofía comprendió que, aunque los desafíos continuarían, habían sobrevivido y aprendido. La noche, aunque misteriosa, les ofrecía una paz profunda que llevarían consigo para siempre. La primera luz del amanecer atravesó el bosque, iluminando las hojas con destellos dorados. Sofía caminaba con paso firme, sintiendo que cada sombra había desaparecido. Martín la seguía, respirando con alivio y satisfacción. Esteban los observaba, murmurando palabras antiguas de cierre y gratitud. La experiencia los había transformado, y la energía ancestral parecía sentirse en el aire. Sofía sostuvo el medallón, sintiendo un vínculo eterno con su linaje y el bosque. Cada paso que daban reforzaba la sensación de que la historia los había marcado para siempre. Sofía se detuvo junto a un antiguo árbol, observando cómo la luz del sol iluminaba sus ramas. «Todo esto nos pertenece ahora», dijo suavemente. Martín asintió, comprendiendo que la experiencia había reforzado su vínculo con el bosque y con ella. Esteban permanecía en silencio, consciente de que la sabiduría de la noche quedaría en sus corazones para siempre. Las hojas brillaban con un verde intenso, y el aire estaba impregnado de tranquilidad. Pintas la mano bulso. El exceso de su tono, el tal impunidad, había estaba impregnado de tranquilidad. La sensación de triunfo y reconciliación con el pasado llenaba cada rincón del bosque. Un suave viento recorrió el claro, llevando consigo un eco de las enseñanzas de Esteban. Sofía y Martín cerraron los ojos, sintiendo la conexión con todo lo que habían vivido. Cada susurro del bosque parecía felicitar su valentía. La luz dorada se mezclaba con la bruma matinal, creando un ambiente etéreo. Esteban colocó su mano sobre la cabeza de Sofía en señal de bendición, y ambos jóvenes comprendieron que habían superado no solo un peligro, sino un aprendizaje ancestral. La paz llenaba sus corazones, y la sensación de eternidad los envolvía. Sofía levantó la mirada hacia el cielo despejado, sintiendo que el medallón latía con una energía que trascendía el tiempo. Martín la tomó de la mano, y juntos caminaron por el sendero que los llevaría de regreso. Esteban murmuraba palabras finales, asegurándose de que la armonía permaneciera intacta. Cada sombra se había disipado y cada sonido del bosque era un recordatorio de la fuerza que habían conquistado. La experiencia había dejado cicatrices, pero también una sabiduría imborrable. Comprendieron que sus vidas nunca volverían a ser las mismas y que la historia los acompañaría eternamente. Cuando llegaron al borde del bosque, Sofía susurró el nombre del medallón, dejando que su eco se desvaneciera entre los árboles. La vibración parecía recorrer generaciones, uniendo pasado y presente. Martín sonrió, comprendiendo que habían sobrevivido y aprendido, y Esteban permaneció en silencio, satisfecho. La leyenda quedaba sellada en el corazón del bosque y en sus almas, como un susurro eterno que viajaría con el viento. Cada hoja y cada sombra recordaban la valentía y la transformación de quienes habían enfrentado lo desconocido, asegurando que su historia perdurara para siempre.